¿Cómo están? Una vez más, comenzaremos a estudiar las ciencias sociales en este espacio televisivo. Hoy continuaremos hablando de la historia como ciencia. Vimos en el programa anterior la importancia que tiene la historia como ciencia y también por qué es importante estudiarla. Vimos que la historia es una ciencia que ya desde las culturas antiguas se planteaba como un tema importante. Conocimos a Heródoto y explicamos por qué es considerado el padre de la historia. Y finalmente nos detuvimos a reflexionar sobre la importancia de la historia en nuestra vida. En el programa de hoy veremos las distintas periodizaciones que tiene la historia, el criterio del por qué se la dividieron de esa manera y el objetivo primordial para esas divisiones. ¡Vamos! Se conoce como periodización al campo de las ciencias sociales que trata de dividir a la historia u otro conocimiento científico en distintas etapas o partes, tratando siempre de que esas etapas o partes se complementen entre sí y sean diferentes a otras etapas. En historia, la periodización más amplia de los períodos se llama edades. Y la palabra época queda asignada a edades un poco más cortas o acotadas en el espacio. En el campo de la historia natural o geología, también se utiliza la expresión eras geológicas, por ejemplo, aunque también se habla de era en el proceso histórico de la ciencia cronológica. No hay un acuerdo universal sobre la periodización de la historia, pero sí hay un consenso sobre la división de la historia de la civilización occidental. El problema de toda periodización surge al tratar de hacer coincidir en una fecha distintos lugares. La periodización resulta más difícil porque hay fenómenos que se originan en un espacio geográfico y tardan un poco más de tiempo en llegar a los lugares más alejados. La división de la historia siempre estuvo presente, pero sin embargo, en el siglo XVII, esa necesidad se va a hacer más urgente. Hacia el año 1685, un historiador llamado Cristóbal Celarius va a publicar un manual escolar y va a dividir a la historia en tres edades: edad antigua, edad media y edad moderna. Los términos eran sencillos y abarcativos. Por esta causa, esa división de Celarius se va a generalizar y se va a popularizar. También con el tiempo se fueron agregando fechas, características y otras edades antes y después de esas tres divisiones clásicas. Por ejemplo, quedó establecida una etapa llamada prehistoria, que va a comenzar desde los inicios de la humanidad hasta la aparición de la escritura. Esta prehistoria va a ser ubicada justamente antes de las edades históricas. La primera edad histórica va a ser la edad antigua, que va a comenzar con la aparición de la escritura más o menos en el 3000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Luego seguirá la Edad Media, que va a comenzar con la caída de este Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 en manos de los turcos. Luego va a seguir la Edad Moderna, que puede comenzar en 1453, como dijimos con la toma de Constantinopla por los turcos, o también puede comenzar en el año 1492 con la llegada de Colón a América. Esta Edad Moderna puede tener incluso hasta 3 fechas de finalización: 1776,
que es la independencia de Estados Unidos, 1750, que son los inicios de la Revolución Industrial, o 1789, año en que se produce la Revolución Francesa. A partir de estas tres fechas, comienza la Edad Contemporánea, que tradicionalmente se mantiene hasta nuestros días. Vimos hoy la periodización de la historia, que se sucede en etapas en base a hechos muy importantes o trascendentes. Vimos también que Cristóbal Celarius fue el primero que lo utilizó a esta división de manera metódica, y esta división se hizo popular por ser abarcativo y universal, pero siempre teniendo en cuenta la civilización occidental. Planteamos, también por esa causa, las dificultades que se pueden presentar al querer abarcar en una edad un territorio mucho más extenso que, por ejemplo, la Europa occidental. Vimos también que con el tiempo se fueron agregando edades y fechas importantes que pueden cortar en distintos lugares a la historia. De todas maneras, nos podemos preguntar en este momento ¿cuál es el fin de cortar a la historia si tenemos en cuenta que son hechos o sucesos que están encadenados y relacionados entre sí? La respuesta más válida es que dividirla de esa manera nos facilita a nosotros el estudio de la propia historia como ciencia. Ahora quiero dejarte una actividad y plantearte un doble desafío. Para esta actividad vas a necesitar papel, lápiz, un diccionario enciclopédico y un grupo de compañeros para poder debatir las conclusiones. Te propongo que investigues una serie de hechos que tal vez pueden hacerse merecedores de cortar a la historia y terminar la edad contemporánea y a su vez iniciar una nueva edad. Ten en cuenta dónde y cuándo se produjeron y si realmente, con fundamentos, se hacen merecedores de cortar a la historia y comenzar una nueva edad. Estos son los hechos: la llegada del hombre a la luna, la caída de la primera bomba atómica, el atentado a las Torres Gemelas, la caída del muro de Berlín, la invención del plástico y la aparición de la primera computadora personal. Espero que haya enriquecido un poco más tus conocimientos y nos vemos en el próximo programa.